Antes de empezar con el tema de combinaciones, vamos a hacer un breve repaso, así muy ligero, de lo que habíamos visto hasta ahora. Nosotros hasta ahora habíamos visto dos temas principales que eran una permutación. Habíamos visto lo que era una permutación. ¿Y qué era una permutación? Si yo tenía un conjunto S que tenía n elementos, todos estos importantes, diferentes, eso es importante. Una permutación de S no es otra cosa que un arreglo de esos elementos, pero sin repeticiones. Y a esa cantidad de arreglos generalmente lo denotábamos como P sub n, que se leía permutaciones de n elementos. Y con este ejemplo que está acá nosotros vimos cómo calcular una permutación en general. Para eso dimos la definición de lo que se llamaba factorial de un número. Por definición, 0 factorial va a ser 1. Y si n era mayor que 1, n factorial era n por n menos 1 por n menos 2. Y así ir haciendo el producto hasta llegar a 1. A ver, recordemos esto. Vamos a ir haciendo así unas... simplemente para ir refrescando la memoria. Entonces, lo que habíamos dicho recién es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero calcular 5 factorial. 5 factorial por definición sería 5 por quién? Por 4. Luego sigue quién? Por 3. Por 2. Por 1. Bueno, obviamente hay que hacer ese producto. ¿Se entiende o no? Que 5 factorial, decimos 5 por 4, por 3, por 2, por 1, nos da 120. O queremos hacer, por ejemplo, ahora queremos hacer una cuenta más interesante. Queremos hacer 7, factorial por ejemplo, 3 factorial, todo sobre, por decir algo, 10 factorial. Estamos haciendo las cuentas. Estamos simplemente recordando la definición de factorial. Entonces, 7 factorial, ¿qué sería? Y acá era donde dijimos, esto podría ser 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Ven? Eso es lo que dice la definición de factorial. Fíjense. La definición dice, si el n es mayor o igual que 1, n factorial significa multiplicar desde el n hasta 1. N por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3. ¿Se entiende o no? En el caso que yo tengo acá, yo tengo 5 factorial, el n vale 5. Entonces se pongo n y acá pongo por n menos 1, que es 4. A 4 le resto 1, sería n menos 2, que es 3, y así hasta llegar hasta 1, que es lo que nos dice acá la definición. ¿Se entiende o no? Fabiana, Brian, por favor. ¿Saben cómo activar el micrófono, chicos? Van acá, miren, y acá está el micrófono. Entonces activan ahí y ya pueden hablar. Y después van y obviamente lo desactivan de nuevo. Y, y ocultan el micrófono. Fabiana, ¿se entiende o no? Profe, ¿Sí, Matías? Brian, Ah, Brian, sí, Brian, ¿qué pasa? sí, sí se entiende, pero en el caso Patricia por la calculadora, ¿cómo se hace el símbolo ese? Y ahí te dice la calculadora, fíjense, ¿ustedes tienen una calculadora científica a mano o no? Bueno, generalmente, bueno, lo que pasa es que yo no puedo mostrar la calculadora.
pero hay una letra, generalmente si todos tienen una Casio, generalmente una Casio, acá arriba hay una que dice Shift. Siempre hay una letra que dice Shift. No sé si lo ven o no. Sí. Y bueno, y abajo hay un simbolito de también con el mismo color, porque el Shift generalmente está como en amarillo. ¿Lo ven o no? Y abajo hay una letra que dice X factorial. Entonces, por ejemplo, uno pone 5 Shift y pone la letra abajo y aparece el 5 factorial y pone igual y da 120. Igual, chicos, no se preocupen, ¿no? Nosotros no vamos a necesitar la calculadora para hacer estas cuentas. O sea, Brian, profe. sí. Bien, profe, sí. Ahora, por Nada ejemplo, para, este para otro... saber. Igual ya les puedo dejar un enlace para que ustedes vean cómo ver el factorial en las calculadoras, no hay problema con eso. Ahora, 3 factorial, ¿qué sería? Sería 3 por 2 por 1. ¿Se entiende o no? Y 10 factorial, ¿qué sería? 10, perdón. 10 por quién? Por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Ven? Siempre se llega hasta 1. Como acá hay producto y acá hay producto, ¿qué puedo hacer? Se puede ¿qué? Simplificar. Por ejemplo, este 2 con este 2 se pueden simplificar. Este 3 con este 3 también se pueden simplificar. Y así puedo ir simplificando cosas. ¿Se entiende o no? Sí. Por ejemplo, a ver, vamos simplificando acá. 2 simplifico. Bueno, yo lo voy a poner así, ¿ven? ¿Con quién? Con este 2. ¿Quién más? 3 se simplifica con él. 3. 3. ¿Quién más? Acá El tengo... 1. bueno, el 1 en general no importa porque 1 no afecta en nada. Acá tengo un 4 y lo simplifico con este 4. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué más tengo acá? 6 y lo simplifico con este otro 6. ¿Qué más tenemos? 5 y lo simplifico con un 5. Y acá, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? También podríamos simplificar esto, miren. Acá tendríamos ¿cuánto? Simplifico el 10 y que me quede ¿cuánto? Me va a quedar 5. ¿Y por qué? Porque lo divido por este 2. ¿Se entiende o no? Sí. 2 acá y 2 acá, me quedan 5. ¿Y puedo seguir simplificando más cosas o no? A ver, el 7 con el 7 también, miren. El 7 El 9 con el 3. con el 7, bien. El 9. Acá simplifico este. Y me va a quedar ¿cuánto entonces? Me va a quedar un 3. 3. Y acá, bueno, no me queda nada. Y acá era con el 3, ¿no? Sí. Entonces, en definitiva, arriba, ¿qué me quedó? Nada. No, como nada. 1. 1. El nada sería 0, pero no me puede quedar nunca. Y abajo, ¿qué me queda? Me queda el 5, el 3 y el 8. Entonces hacemos la cuenta de eso, ¿ven? 5 por 8 son 40. Y 40 por 3, 120. 120. O sea que esta cuenta de acá nos da 1 sobre 120. Bueno, eso para que se familiaricen con el tema de factorial. Alejandra, buenas noches, ya estamos terminando. Profe. Hola, buenas tardes todavía. Entonces, Chila, profe. estamos recordando factorial un poquito nomás para los chicos que son nuevos, Brian y Fabiana. Están... Yo tampoco tuve la clase anterior, profe. Bueno, profe. Y después vimos permutaciones distinguibles. Que bueno, eso ya queda para que ustedes lo vean acá.
en el video hemos visto estos ejemplos de permutaciones distinguibles. Y justamente, ¿qué necesitan saber? Calcular que simplemente los factoriales. ¿Se entiende o no? Bueno. Ahora, después también habíamos visto el otro tema que era una variación o variaciones en general. Y teníamos dos, las que eran sin repeticiones y después vemos las que son con repeticiones. Entonces recordemos que era una variación sin repetición. De nuevo, si yo tenía un conjunto S con n elementos todos diferentes, una variación de n elementos de S es un arreglo, al igual que una permutación, pero la diferencia es que acá en la permutación yo tomaba los n elementos, o sea, tomaba la totalidad de los elementos para ordenarlos. O sea, si yo tengo un conjunto con 5 elementos, voy a tomar los 5 elementos para ordenarlo. En cambio, en una variación, uno siempre toma r elementos, donde ese r siempre va a ser menor que el número de elementos que tenía originalmente. Entonces, esa es la diferencia básicamente entre una variación y una permutación. Vuelvo a repetir. En la permutación, uno tiene, por ejemplo, 5 elementos de un conjunto y a los 5 los ordeno de maneras distintas. En una variación yo tengo los 5 elementos, pero de esos 5 voy a ordenar solamente siempre un número menor que ellos. 4, 3, 2 o 1. Por eso lo simbolizamos así. B, esto se lee B sub nr, r, que significa variación de n elementos, pero tomados de AR. El tomado justamente significa de los n que hay, voy a tomar solamente r elementos. Y la fórmula para calcular una variación que se puede escribir así o así es el n factorial, que era sobre n menos r factorial. Por eso necesitábamos calcular o saber calcular lo que era un factorial. Y ahí siguen cayendo los chicos, ¿ven? Bueno, entonces, esta va a ser la fórmula para una variación, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Esto era cuando es una variación sin repetición. ¿Qué significaba eso? Que los elementos no se pueden repetir al ordenarlos. Ahora, también teníamos acá las variaciones, pero con repeticiones. Y la fórmula de una variación con repetición no usa el factorial, sino que ve una variación con repetición de n elementos tomados de AR es n elevado a la r. Y bueno, habíamos visto este ejemplito de acá. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Que tanto en la permutación como en las variaciones, eso es importante que ustedes siempre tienen que entenderlo bien, importa el orden. O sea, importa el orden de los elementos. Si yo conmuto los elementos, estoy teniendo elementos distintos.